Ahí sí. Preparado ya, listo para partir. Los saludos en el nombre del Señor a todos. Y vamos a partir esta parte, o vamos a continuar, mejor dicho, lo que es nuestro tercer episodio del capítulo 1 de Colosenses, de nuestro estudio del libro de Colosenses. Vamos a hacer, y en este caso, como habíamos leído el capítulo 1, versículos 15 al 23, vamos a hacer una pequeña, muy breve repaso de lo que habíamos visto anteriormente. En el versículo del 1 al 8, la prédica antepasada, habíamos visto, ¿no es cierto?, que el pueblo de Colosas escuchó, practicó y mantuvo la enseñanza del Evangelio. La semana pasada, del versículo del 9 al 24, vimos que Pablo hizo una oración y una petición, en este caso, por la perseverancia del Espíritu Santo en ellos y que dé los frutos pertinentes del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos? Están escritos ahí. Ahí está, en Gálatas 5, ahí están los frutos. Y también da las gracias por el inmenso regalo de lo que significa la salvación por medio de Jesús. El pasaje del día de hoy, vamos a ver entre el versículo 15 y el 23, como había dicho anteriormente, que Jesús es el único, primero en todo, en este mundo, y es en la reconciliación por parte de Dios. Preparando esta prédica, me acordé de una situación que había visto, o mejor dicho, que me había pasado a mí hace 2 semanas atrás. Estaba viendo el computador de mi señora, que estaba muy lento, ¿ya? Muy lento. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo le dije, ya, ok, salvemos la información, ya, yo lo voy a volver al estado original. Ok, se salvó la información y empezó el proceso de restauración del computador. En ese proceso se produjo una falla catastrófica por el cual se perdió el disco duro. Esto debido a un problema que hubo entre la interfase de lo que es el asiento y el teclado. En otras palabras, en buen chileno, porque eso es técnico, en buen chileno me lo pidieron. Ok. Bueno, después de haber recibido los sabios consejos de mi señora, con la sabia palabra, te lo dije, bueno, empecé a ver lo que significa y buscar en el comercio todo lo que significa los repuestos para reparar eso, el disco duro, el adaptador. Y me di cuenta que en el mercado, a medida que iba buscando, el mercado me ofrecía muchas cosas. Y el mercado te decía, este es bueno, con este vas a ser mejor, con este tu computador va a volar. Y empecé a buscar y me di cuenta que tenía muchas opciones que elegir para arreglar mi computador, no mi computador, el computador de mi señora, para arreglar el Condoro. Pues bien, ayer nosotros tuvimos la reunión, el desayuno de varones. Las mujeres habían tenido el desayuno de varones la semana anterior, ¿no es cierto? Y en ese momento vimos el pasaje, o mejor dicho, estudiamos lo que es un pasaje, ¿no es cierto?, donde dice, cree en mí. Ese fue el tema de conversación. Y dentro de ello habían las preguntas precisas. Y esta pregunta, partíamos con el pasaje, si ustedes se acuerdan, los que asistieron al grupo y los que asistieron a la reunión pertinente, ¿no es cierto?, partía con, ¿crees en Jesús? La primera pregunta. Si la respuesta es no, vienen dos preguntas. ¿Por qué no crees? Y la segunda, ¿qué te impide creer? Ahora, si la respuesta es sí, las preguntas son, ¿cuándo llegaste a creer? Y la segunda,
cuándo ocurrió. Quiero que mantengamos estas preguntas en nuestra mente para después empezar a analizarlas con tranquilidad, porque muchas veces vamos a decir que sí, pero realmente no fue cuando yo estaba pensando, sino que fue para después, o puede ser una situación distinta. ¿Ya? Entonces, antes de partir con la prédica, he hecho toda esta introducción, vamos a orar por la aceptación del mensaje, por abrir nuestras mentes, nuestros corazones y así atesorar el mensaje. Oremos. Padre eterno, en este momento, Señor, primeramente, y te damos gracias por darnos la posibilidad de estar acá, Señor, de poder venir, Señor, y poder regocijarnos, Señor, en tu palabra, Señor, el alimento semanal que nosotros necesitamos, Señor. Te pido en este momento, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestras mentes y corazones, Señor, para atesorar la palabra del día de hoy. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, como le he dicho anteriormente, nosotros vamos a partir entre el versículo 15 y el 19, que lo vamos a llamar primeramente, esta parte, del 15 al 23, la primera parte del 15 al 29, al 19, y vamos a ver que primero es Jesús. Ese es el nombre. O el título. Antes de ello, quiero tomarme un breve minuto para hacer un pequeño análisis de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No se asusten, no voy a estar todo el día acá. ¿Ya? Muy breve. Entonces, primero, nosotros tenemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla, ¿no es cierto?, de la creación del universo, de la creación del mundo y de nosotros. Habla de la caída. Pero también está hablando después de lo que es la preparación para la venida del Mesías. Después continuamos con los libros del Evangelio, los 4 Evangelios, que hablan específicamente de Dios hecho hombre, Dios hecho carne para la salvación de todos los pecadores, de ustedes, míos y todos los que estamos aquí. Posteriormente tenemos las epístolas. Las epístolas hablan, en este caso, de lo que es ¿cómo se llama? De la teología de la obra de Cristo. Eso hablan las epístolas. Y por último, vamos a ver el libro vemos el libro de Apocalipsis, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, reinando sobre todo rey y sobre todo humanidad. Entonces, ahí básicamente tenemos visto lo que es completo, lo que es la Biblia, en grandes palabras. Como vemos, Cristo está al principio, ¿no es cierto?, está antes, en la preparación, en el Evangelio y en final del Apocalipsis. Ahora, este libro, especialmente este libro y especialmente este capítulo que estamos viendo hoy día, este pasaje, es como diríamos la crème de la crème, o la excelencia de lo que es nuestro Señor Jesucristo dentro de la Biblia. Así que todas las antenitas paradas porque este pasaje es muy importante. Y dentro de ello, ¿no es cierto?, vamos a ver primeramente los 5 primeros versículos del pasaje, del 15 al 19, donde parte el versículo 15 hablando que Jesús es la imagen invisible de Dios. Jesús es la imagen y semejanza de Dios. Esta primera parte, o ese primeras frases que dice Pablo en su carta, es como diríamos, si estuviera nuestro hermano Jorge, que está ahí con los niños, entendería perfectamente. Ese es un torpedo bajo la línea de flotación de un barco, de todo lo que sucedía en aquel momento. Quiero tomarme un par de minutos en explicar qué es lo que pasaba ahí. El pueblo de Colosas estaba rodeado o estaba compuesto por una pequeña porción, se habla de 1/3 de lo que era la población judía,
y 2/3 entre romanos y griegos. Por lo tanto, es una población fuertemente adaptada y conformada por teologías o filosofías griegas. Desde ese punto de vista, Dios, en su calidad espiritual, era perfecto. Mas el hombre y toda la obra de Dios es imperfecta. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos asumir, o ellos asumían inmediatamente, que como Cristo, como Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros, era imperfecto. Entonces, eso a ellos no les cuadraba. Y tenían que buscar algo más, que no vamos a ver más adelante. Entonces, se me fue la pantalla, pero entonces, lo que podemos ver es que inmediatamente este pasaje nos lleva a el libro de Génesis 1:26, que dice: hagamos al ser humano a imagen y semejanza nuestra. ¿No es cierto? Pero debemos tener en consideración lo siguiente: no nos creamos que somos a imagen de Dios en la parte moral. Dios es santo, nosotros pecadores. Nosotros no tenemos los atributos que tiene Dios: omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Nosotros, nada. La caída del hombre, o la caída, ¿ya?, provocó el deterioro de la imagen de Dios en el hombre. Adán y Eva eran inocentes, libres de pecado, inmortales. El pecado los derrumbó y el pecado nos mata a nosotros. La gran diferencia que tenemos nosotros con Jesús, que fue hecho a la imagen, que es la imagen y semejanza de Dios, es que Jesús es perfecto. En Filipenses 2, versículos 6a, al comienzo del versículo, dice: quien siendo de naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios. Y en el libro de Juan, el Evangelio de Juan 14:9b, la segunda parte del versículo 9, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entre comillas, yo voy a estar citando muchos pasajes, ¿ya? El que quiere anotar, lo puede anotar. Y el que lo quiere ver, lo puede ver después en la grabación. Lo estoy grabando, así que después se sube a YouTube y ahí pueden tomar los pasajes para analizarlos con más tranquilidad, porque ahora, por razones de tiempo, prefiero mencionarlos. Entonces, el versículo también, del versículo 15, habla de que es Él el primogénito de toda la creación. Él tiene derecho de la herencia de la creación. El libro de Hebreos 1:2 dice: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Aquí pasamos inmediatamente a la otra parte del pasaje, que está entre el 16 y el 17 de este pequeño subdivisión que hice, que vemos que Jesucristo vemos la relación entre Jesucristo y el universo. Anteriormente estábamos viendo la relación de Jesucristo con Dios. Ahora Jesucristo y el universo. En estos dos primeros versículos, como decía anteriormente, vemos que Pablo señala que todas las cosas que están creadas en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, sean demonios, sean principados, sean potestades, fueron creadas por Él y para Él, para su servicio. Es decir, Cristo es el creador. Segundo misilazo o segundo torpedazo, bajo la línea de flotación, a todo lo que significaba la filosofía y las creencias que estaban amenazadas la iglesia de Colosas por
el entorno. Entonces, como decía en el versículo anterior de Hebreos 1, 2b, ¿no es cierto?, que ya lo había dicho, por medio de él hizo el universo. Está claro. Y también en Génesis 1, 26a del versículo, que también lo acabo de leer, dice hagamos. Si se fijan, dice hagamos, no dice voy a hacer. Dios está hablando en plural. Jesús también tiene la primicia, o la primacía, mejor dicho, sobre la creación, porque Él es antes de todas las cosas. En el libro de Juan 1, 2a, dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, dice, ciertamente les aseguro que antes de Abraham yo soy. Antes que naciera Abraham, yo soy. No dice yo era, yo soy, en un presente. Como se dice en inglés, presente continuo. Está, siempre. Ha estado, está y estará Jesús. También Jesús tiene la preeminencia sobre la creación, porque por Él sustentan todas las cosas. Porque como Él, como creador del cielo, de la tierra, de lo invisible y de lo visible y de lo invisible, tiene el control de todo. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Ahora, un pequeño dato no bíblico. A mí me gusta siempre dar los datos con pasajes bíblicos, aterrizados bajo la Biblia. Me voy a dar un pequeño paréntesis de un pasaje no bíblico, de una parte no bíblica. Ustedes conocen al científico, era científico, ya murió ya, Max Planck. Max Planck era un científico o físico alemán contemporáneo a Albert Einstein, ganador del premio Nobel en el año 1918 por su teoría cuántica. ¿No es cierto? Todo un científico. Pues bien, voy a citar un pequeño párrafo que él citó en algún momento, dicho por puño y letra de él, mejor dicho. El orden de la naturaleza puede definirse en términos de una actividad con propósito determinado. Existe evidencia de un orden inteligente en el universo, el cual tanto el hombre como la naturaleza están subordinados. En este pequeño momento que hemos estado aquí, en estos par de minutos, que llevamos como 5 minutos, 10 minutos, ustedes ya inmediatamente se dieron cuenta a quién está subordinado todo. No ganamos ningún premio Nobel, ¿ya? No somos ningún físico, pero sí sabemos que todo proviene de Dios. Y Jesús es el espejo, es igual a Dios, por lo tanto Jesús es el creador. El versículo 18 continúa, ¿no es cierto?, Pablo hablando, y habla acerca de que Jesús es la cabeza de la iglesia. Sabemos que Jesús es la piedra angular de toda nuestra fe. Pablo hace esta semejanza del cuerpo, porque ya se había hecho con el pueblo de Israel, como el cuerpo y Dios en la cabeza. Nosotros, la iglesia, es el cuerpo y Cristo en nuestra cabeza. La cabeza es la que nos llama, la cabeza es la que nos guía. De hecho, si nosotros
seguimos con el mismo ejemplo, de los 5 sentidos que tenemos, 4 están orientados en la cabeza y uno cuestionable, que es el sentido del tacto. Pero todo el resto está en la cabeza. La cabeza o cuerpo tiene que estar unido a la cabeza. Si el cuerpo no está unido a la cabeza, muere. Entonces, nuestra fe está radicada en eso. Nuestra fe está en este caso, como habíamos dicho anteriormente, en el Antiguo Testamento, que es la preparación de la llegada de Cristo, y después en el Evangelio, donde Cristo se hizo, o Dios se hizo carne para la salvación de todos los que están ahí. Y Cristo murió para ser el primogénito de los muertos, el primero en todo. Ahora, ya a esta altura ya creo que el barco ya se está hundiendo, porque aquí viene el tercer torpedazo. Pablo remata esta sección afirmando que Dios agradó habitar en él con toda su plenitud. Lo que les decía anteriormente, ellos en su creencia decían que Dios era perfecto, mas el hombre no. Sentían que Jesús era la creación de Dios, por lo tanto, como se hizo hombre, era imperfecto. Pero aquí Pablo les recalca y les dice que Dios estaba en él, porque Dios era Cristo. Bueno, habiendo ya aclarado todo esto, lo que significa la imagen de Dios, el primogénito, el creador de todas las cosas, de lo que está en el cielo, en la tierra, de lo visible y lo invisible, Pablo parte ahora con lo que es la reconciliación de Dios entre los versículos 20 y 22. Y aquí llegamos en el versículo 20 a lo que es la clave y el punto neurálgico, en este caso, no tan solo de este pasaje, sino que también podríamos decir la carta. Habiendo expuesto, como decía anteriormente, Jesús es la imagen de Dios, creador de todas las cosas, del cielo, la tierra, visible, invisible, que tiene el control de todo, señala que Él es el reconciliador de todas las cosas en la tierra, tanto en la tierra como en el cielo, que por su sangre derramada en la cruz se hizo el reconciliador. En los rituales antiguos, Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel hacía sacrificios anuales para poder tener expiación de sus pecados. Pues Dios envió a su Hijo unigénito para hacer un solo sacrificio, perfecto y único, por siempre, para nuestra salvación. Y aquí voy a citar el pasaje de Juan 3:16, para que se lo vayan aprendiendo de memoria, si no se lo saben de memoria. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Para ir aprendiendo de quién es el que nosotros ponemos nuestra esperanza en salvación. Continúa el versículo 21 recordándole a los colosenses, ¿no es cierto?, que antes de recibir recibir el Evangelio, ellos eran pecadores, como yo, como ustedes, todos los que están acá, ¿no es cierto? Y el pecado hacía que eran enemigos de Dios, porque el pecado los consumía. Y debo decirle que el pecado nos consume hasta el día de hoy. Entonces, Pablo, en la epístola de Romanos 5, del versículo 6 al 10, refleja inmediatamente qué es lo que somos. Primero que todo, somos débiles,
o somos incapaces, como dice la versión NBI. Somos impíos, somos malos. Y éramos pecadores. Y por último, y por ser pecadores, enemigos de Dios. Permiso. Ahora, Pablo continúa señalando que la reconciliación llega con el sacrificio del cuerpo mortal de Cristo para hacernos, primero, santos, es decir, separados del pecado y apartados para Dios. Efesios 1:4. Intachables, es decir, libres de toda mancha. Hebreos 9 del 11 al 14. Irreprochables, es decir, que no solo no tenemos mancha, sino que nadie nos puede poner cargos encima. Romanos 8 del 33 al 34. Todo esto está claramente expreso en la Biblia. Ahora, como vemos, la reconciliación es un punto muy importante, extremadamente, es vital para poder nosotros llegar a Dios. Quiero citar, o mejor dicho, quiero justificar lo que es la reconciliación con un pasaje que ustedes lo encuentran en 2 Corintios 5, desde el 17 al 21, donde se dice, ahí salen 5 verdades acerca de lo que es la reconciliación. Primero, la reconciliación transforma al hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, mas ahora vienen las cosas nuevas. Y está en el versículo 17 de ese pasaje. La reconciliación aplaca la ira divina. El que no conoció el pecado, o sea, Jesús, recibió la ira de Dios por nosotros, los pecadores. Versículo 21 de ese mismo pasaje. La reconciliación viene por medio de Cristo. Todo proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió. Versículo 18. La reconciliación está dispuesta para todos los que creen. Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Versículo 19. Y por último, la quinta verdad de la reconciliación es que cada creyente ha recibido el ministerio de proclamar el mensaje de reconciliación. Versículo 18. Por lo tanto, nosotros, una de nuestras tareas que debemos hacer es llevar el mensaje de reconciliación a todo el mundo. Nuestro hermano, nuestro amigo, compañero de trabajo, compañero de estudio, esposa, hijo, padre, todos. Posteriormente, y ya terminando este pasaje, el versículo 23 habla de la esperanza del Evangelio. Este último versículo es como la arenga de Pablo hacia la iglesia de Colosas, llamándolo a ser firmes en la fe, bien cimentados, o sea, con una sólida base. Mantenerse firme y estables, o sea, no caigan, no se doblen, no tropecemos o no se tropiecen, y sin abandonar lo que es o que lo que ofrece el Evangelio. Acordémonos nosotros de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de esa parábola en Marcos 13 del 20 al 21? Específicamente es más larga, pero voy a
del 20 al 21 me voy a referir a esa parte donde dice que la semilla que cayó en suelo lleno de piedras, cuando recibe la palabra, cuando oye la palabra, se alegra de inmediatamente. Pero como no echa raíces, al primer problema, ¡pum!, se va. Lamentablemente, aquí viene una mala noticia, o algo que nos puede hacer pensar. Lamentablemente, y es verdad, no todos los que profesan ser cristianos en realidad van a ser salvos. No lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús. Mateo 7, 22, 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores del mal. Esto suena mucho. No sé si han escuchado un dicho que dice: el infierno está lleno, plagado, tapizado, pavimentado de almas con buena voluntad. Mientras no pasen de la buena voluntad al acto, a la acción, perdóname, pero estamos cayendo en lo mismo. También en 1 de Juan 2:19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubiesen sido, se habrían quedado con nosotros. Permanecer firmes en el Evangelio es la arenga que le está diciendo Pablo al pueblo de Colosas. Y de pasadita, es la arenga que Pablo nos recuerda a cada uno de nosotros. Mantengámonos firmes en el Evangelio. Termina, obviamente, Pablo señalando que el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Interesante, todos acá somos llamados a entregar este Evangelio, ya que somos servidores de Jesús. Y en conclusión, para ir terminando la prédica, y ya voy en la media hora aproximadamente, y en conclusión, como les decía anteriormente, mi experiencia como reparador de PC, ¿ya?, en busca del repuesto correcto, ¿ya?, para darle vida al PC de mi señora, es muy parecido a la actualidad. En la actualidad es muy parecido a lo que pasó en Colosas. Y actualmente nosotros nos vemos reflejados en Colosas. Tenemos mucha información que nos puede hacer doblar, nos puede desviar de nuestros objetivos. E inclusive, consciente o inconscientemente, podemos caer. El llamado, tener una base firme en Cristo para evitar doblarnos y no colocar la fe en donde no corresponde. Por otro lado, y recordando lo que habíamos visto en el desayuno de varones, hablamos acerca de Jesús que caminó sobre el agua. Muchas personas buscan la quinta pata al gato para entender el fenómeno en forma científica, buscando la teoría o la mecánica de fluido, buscando la teoría de Bernoulli. La pregunta es: ¿en quién estás colocando o en qué están confiando tu fe? Les voy a dejar el último pasaje, que es Juan 20:29. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Entonces,
es importante tener en consideración quién es nuestro Señor Jesucristo y quién es el que nos reconcilia, Jesucristo. Les dejo entonces nuevamente a las preguntas que dije al principio, para que podamos tenerla y pensarlo en la tranquilidad de nuestros corazones y tal vez, y mejor, en la tranquilidad de nuestras casas, ahí, en nuestro silencio, meditando. ¿Crees en Jesús? Si tu respuesta es no, ¿por qué no crees? ¿Y qué te impide creer? Ahora, si tu respuesta es sí, ¿cómo llegaste a creer y cuándo ocurrió ese milagro? Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Realmente cuesta entender o cuesta ver, mejor dicho, la magnitud de tu gracia, Señor. La magnitud de tu amor hacia nosotros, Señor. En que aún siendo tus enemigos, Señor, por causa del pecado, tú nos das la oportunidad, Señor, para reconciliarnos contigo, Señor. Nos enviaste a Jesús, Señor, que siempre estuvo, está y estará con nosotros, Señor, para ser el mejor abogado y único abogado, Señor, delante tuyo, Señor, que nos justifica, Señor, nos limpia de todo pecado, Señor, para llegar a ti, Señor, limpios. Gracias, Señor, por este inmenso regalo que tú nos diste, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bañes, Señor, en Espíritu Santo, Señor, para dar los frutos que el Espíritu Santo da, Señor, y ser lo que tú buscas de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta infinita riqueza. Por Cristo Jesús. Amén.